Muy buenos días, jóvenes del séptimo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien durante el proceso de desconfinamiento en la pandemia. Vamos a comenzar a analizar en el día de hoy la sociedad y la economía feudal. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado sobre este sistema político, social y económico, que es el feudalismo, que es una especie de relaciones interpersonales entre las autoridades y sus vasallos. Pero estas relaciones también conllevan relaciones sociales y económicas. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a analizar e identificar la sociedad y el sistema económico del feudalismo. En primer lugar, vamos a hablar sobre la economía feudal. Cada unidad territorial que estaba bajo el poder de un señor, o el feudo, funcionaba de manera autónoma y conformaba un sistema complejo y cerrado de relaciones personales. Eso ya tenemos más que claro. La economía feudal entonces fue principalmente de tipo rural y agraria, y en ella la tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. Aquella persona que poseía tierras en esta época era la que poseía el poder sobre las demás personas y también podía darse el lujo de poseer el poder político. Por lo tanto, la disminución del comercio como consecuencia del declive de la vida urbana y la creciente inseguridad de los caminos condujo a que las transacciones económicas se hiciesen por medio del trueque o también llamado del intercambio directo de productos. Ustedes se acordarán en la clase anterior cuando habíamos analizado las causas del feudalismo, habíamos visto que habían invadido Europa Central, Sur, gran parte de vikingos, normandos u otros pueblos, que destruían las ciudades o saqueaban los caminos. Por lo tanto, era muy inseguro ir a ese lugar. Como consecuencia de esto, eh, va a propiciar que al interior de cada señorío, o también denominado feudo, se diera la tendencia a producir casi todo lo necesario para el consumo propio, tanto en bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó una economía de tipo autárquica. ¿Qué quiere decir autárquica? De sobrevivencia. Como es muy difícil salir de los feudos porque no hay protección, las personas van a producir lo justo y necesario para poder sobrevivir en ese territorio. No van a exceder el alimento o la cosecha. Si habían 100 personas, 100 mazorcas de trigo, de maíz, imaginemos, aunque el maíz no existía en esta época, ya en Europa. Por lo tanto, eso se producía. Veamos la estructura general de un feudo, porque hablamos del feudo. El feudo tiene un castillo, el feudo también posee una aldea. Alrededor de la aldea existe un terreno que se denomina manso, que es para que el aldeano o campesino pueda cosechar sus propios alimentos. Además existen tierras comunales, es decir, tierras comunales que pueden servir para la productividad forestal o para poder cazar, pero lo que ustedes ven en color morado o lila son las reservas señoriales. Es el único lugar que está prohibido por parte del campesino poder ver. Para que vean un poco mejor, tenemos esta imagen ya más clara de cómo es un feudo. Y al respecto, podemos observar que existe un castillo que domina efectivamente toda la zona. Tenemos una iglesia, existe también los molinos de agua para la producción a lo mejor de harina, tenemos la panadería, porque uno de los elementos fundamentales de esta época en que se comercializaba de forma interna era el pan. También tenemos la herrería, muy importante para la elaboración de herramientas, entre otros utensilios. La casa, ¿verdad?, de los aldeanos o campesinos. Y también tenemos las zonas de cultivos en ambas partes. Y al fondo tenemos la pradera para poder pastar algunos cabezas de ovejas, ¿verdad? O a lo mejor de vacas para poder efectivamente alimentarse. Pero solamente el señor feudal. A partir de estas relaciones van a ser lo que ustedes conocen como la sociedad feudal. La economía es autárquica, pero la sociedad feudal nace efectivamente
bajo este sistema feudal que se configuró con una sociedad caracterizada principalmente por una estructura rígida disculpen, jerarquizada, dividida en estamentos cerrados, que hacían muy difícil la movilidad entre sus miembros o los que solamente se podía pertenecer a cada estamento de acuerdo a tu nacimiento. Es decir, si yo era noble es porque mi padre y mi abuelo, mi tatarabuelo han sido nobles. No hay otra posibilidad. Si yo conozco un campesino es porque el padre, su abuelo y otros parientes siempre han sido campesinos. Y esta es la sociedad feudal. Vemos las características generales de esta sociedad. Más abajo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos a los siervos de la gleba, que es el escalafón menor, ¿verdad? De esta pirámide feudal. Un poco más arriba tenemos a los campesinos y villanos, que son los que viven en la villa. Más arriba tenemos a la nobleza y al clero, que son efectivamente los grupos más privilegiados. Y en la cima de esta pirámide feudal tenemos la figura del rey. Tanto el rey como la alta nobleza y el clero son privilegiados, no pagan impuestos y obviamente poseen tierras. Pero veamos, aquí tenemos algún ejemplo claro de qué posición ocuparían cada uno de ellos. Más abajo tenemos los soldados, campesinos y siervos, caballeros, señores, obispos y abades, en el mundo, ¿verdad?, de la baja nobleza y el clero. La alta nobleza y el clero tenemos a duques, condes, altos prelados de la iglesia y por último a la cabeza de todo esto tenemos al rey. Vemos las características de cada uno. Primero de ellos veamos a la alta nobleza o también los que combaten. ¿Ya? Compuesta por los señores más importantes y obviamente a la cabeza de ellos el rey y ocupaban los altos cargos políticos y militares. Acá tenemos una imagen que representa, ¿verdad?, la alcurnia y la imagen de la alta nobleza en este sistema feudal. Vemos algunas de sus características. Encabezan el grupo privilegiado, es decir, ellos no pagan impuestos de esta sociedad, ya que además, por lo tanto, poseen tierras, poseen feudos, poseen vastas propiedades. Su actividad fundamental era la guerra, por lo tanto eran los principales guerreros del reino, ya que poseían armaduras, poseían armas y caballos, por lo que también eran conocidos como caballeros. Jóvenes, ¿por qué solamente ellos podían tener esto? Porque era muy caro. Había que efectivamente tener o se heredaba la armadura y las armas, o uno tenía que gastar fortunas enormes de casi, y no exagero, de casi 100 millones de pesos actuales para poder comprar recién una armadura. Y exclusivamente lo podían lograr la gente de la alta nobleza, o también de la baja nobleza, que también son los que combaten, y que está compuesta principalmente por los vasallos de los señores de la alta nobleza. Estaban en contacto con el pueblo y ejercían funciones de administración y defensa. Todas aquellas personas que a lo mejor ustedes han visto por televisión, que se comunican con la gente, con los aldeanos de un pueblo o con los villanos, bueno, de una villa, todos ellos conforman esta administración de la baja nobleza. Y se ve a lo mejor un noble o un caballero, ¿verdad? Compartiendo o teniendo una relación con cada uno de ellos, es que ellos pertenecen a la baja nobleza. Su función es combatir, proteger el feudo. Un poco más abajo tenemos el alto clero, que obviamente son los que oran. Ese es su trabajo. ¿Cuáles son sus características? Es el segundo grupo privilegiado de esta sociedad. Por lo tanto, como ustedes ya saben, no pagan impuestos. Y además reciben el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Es el pago en dinero para la iglesia. Todas las personas que viven en el reino, por orar,
cumplir esa función, las personas tenían que pagar una parte de lo que poseían para la iglesia. Y eso es el diezmo. Por esta función principal, que es orar por el alma de todas las personas del reino. Ese es su trabajo. Y además poseen tierras, en algunos casos feudos, iglesias, monasterios, entre otras propiedades. Sí, jóvenes, el alto clero provenía principalmente de la nobleza, ahí nacía, e incidía en la política y ocupaba los altos cargos eclesiásticos. ¿Cómo incidía en la política? Porque a lo mejor el Papa tenía un hermano que era un rey, entonces lo aconsejaba. En ese círculo se movía. Un poco más abajo tenemos el bajo clero, que estaba abierto a otros estamentos, aunque era un poco complicado subir a ellos. Cumplían labores religiosas, era lo que daban misa en cada una de las aldeas, educaban a algunas personas que podían costear esta educación y además eran los encargados de crear las obras de arte en esta época. Ya llegando a la última instancia, al grupo de los no privilegiados, tenemos al artesano, es decir, los que trabajan. ¿Quiénes son quiénes son los que conforman este grupo? Es un grupo no privilegiado, por lo tanto deben pagar impuestos a la nobleza y el diezmo a la iglesia. La mayoría de las veces el pago del impuesto se realiza a través de su trabajo, ya que no hay monedas de oro, o entrega de los productos y bienes que realizaban. ¿Ya? Este grupo vivía principalmente en las aldeas al pie del castillo, como ya habíamos visto anteriormente, o monasterio, por lo tanto no poseen ninguna propiedad. ¿Qué hacen los artesanos? Eran parte del bajo pueblo. Creaban las herramientas para el trabajo y los bienes de uso cotidiano como la ropa. Esa es la labor principal del artesano, oficio que se conoce en generación. Un poco al lado de los artesanos tenemos a los campesinos libres o también llamados villanos, que arrendaban retazos de tierras al señor feudal, que ya habíamos visto que se llamaban mansos, a cambio del trabajo y de tributos, que podía ser en alimentos, es decir, si se trabajaba en los mansos se sacaba a lo mejor 10 kilos de trigo, bueno, 9 kilos eran para el señor feudal, por poder ocupar ese manso, que obviamente era un terreno que era del señor feudal. Y para finalizar en este grupo social, vamos a tener a los siervos de la gleba, que también trabajan. ¿Y cuáles son sus características? Diferente al villano, diferente al artesano. Es un grupo no privilegiado, por lo tanto debe pagar impuesto y además, si puede, el diezmo de la iglesia. Pero este grupo vivía en los castillos o residencia de los nobles o del clero. Ustedes dirán que bueno, no están así, ya que debían pagar su deuda con su trabajo por el resto de su vida. ¿Cómo llegamos a ver a un siervo de la gleba? Porque a lo mejor esa persona debía tanto dinero o además fue sorprendido, a lo mejor robando o haciendo otra cosa negativa, entonces es tomada él y toda su familia para servir de manera gratis, pagar la deuda en el castillo o en la residencia de los señores feudales de la época. Eran personas en situación de servidumbre, especialmente por deudas, y servían al señor feudal en el trabajo agrícola o doméstico. Por lo tanto, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, la sociedad y economía feudal es una sociedad que está estratificada, es una pirámide feudal fundamental y que efectivamente, jóvenes, ustedes tienen que darse cuenta que muy pocas personas, casi nadie, puede subir o bajar de ella. Soy Alexis Salamanca, esperando que estén todo bien en sus casas. Me despido y recuerden que deben estudiar, anotar bien las preguntas si tienen alguna duda y la podemos contestar el próximo viernes. Nos vemos, jóvenes, y que tengan un hermoso día.